Bienvenido a este nuevo video en donde hablaremos del modelamiento dinámico de la máquina de corriente continua. Anteriormente analizamos la máquina a través de las ecuaciones en estado estacionario. Ahora utilizaremos las mismas ecuaciones, pero esta vez expresadas en función del tiempo, y haremos su análisis en estado transitorio. Las ecuaciones dinámicas que modelan la máquina de corriente continua se pueden dividir en las ecuaciones internas, en donde tenemos la relación entre la tensión inducida y la velocidad, la relación entre el torque electromagnético y la corriente de armadura, y la relación entre el flujo de la máquina y la corriente de campo. Además de las ecuaciones internas, se tiene una ecuación para el circuito de campo y una ecuación para el circuito de armadura. Esta puede ser con la máquina de corriente continua operando como motor o con la máquina operando como generador. Un tercer tipo de ecuación que hay que considerar son las ecuaciones mecánicas que se producen a partir del balance de torque. Se pueden tener dos tipos de ecuaciones, ya sea si la máquina opera como motor o como generador. Los parámetros y variables que definen estas ecuaciones son los mismos que aquellos que se utilizaron en las ecuaciones en estado estacionario. De hecho, las ecuaciones en estado estacionario son solo un caso particular de las ecuaciones dinámicas de la máquina. Las ecuaciones anteriores se pueden resumir en tres ecuaciones diferenciales principales, las cuales, operando flujo constante, modelarán la respuesta dinámica de la máquina de corriente continua. Si nuestra máquina opera como motor, se tienen la ecuación del circuito de armadura, la ecuación mecánica y la ecuación de ligazón. A partir de la solución de este sistema de ecuaciones, nosotros podemos determinar la operación de la máquina en cualquier instante de tiempo. Predecir o determinar, por ejemplo, cómo afecta la variación del voltaje de armadura o el del torque de carga a la variación de velocidad o a la variación de la corriente de armadura. Una forma sencilla de analizar este sistema de ecuaciones es estableciendo su equivalencia en el dominio de Laplace. Con este sistema de ecuaciones en el dominio de Laplace es sencillo desarrollar o establecer las funciones de transferencia entre las variables de entrada y salida, y de esta forma conocer el comportamiento de nuestra máquina de corriente continua. Si aplicamos la transformada de Laplace a nuestras ecuaciones en el dominio del tiempo, se obtienen un set de tres ecuaciones, pero ahora en el dominio de Laplace. Como ejemplo, nosotros podemos determinar la ecuación del voltaje de armadura en el dominio de Laplace. Para eso, nosotros sabemos que vamos a tener que B sub A de S va a ser igual a RA por I sub A de S más LA. La transformada a Laplace de la derivada va a ser S por I sub A de S más K-phi por omega en función de S. Lo mismo podemos hacer para la ecuación de torque, en donde ahora la derivada de la velocidad con respecto al tiempo va a ser S por omega. Y lo mismo podemos hacer para la ecuación de ligazón de torque electromagnético. Una vez que tenemos la representación en el dominio de Laplace de las ecuaciones de la máquina de corriente continua, entonces podemos determinar las funciones de transferencia entre las variables de entrada y salida. Consideremos, por ejemplo, la función de transferencia que existe entre el torque electromagnético y el voltaje de armadura. Lo que debemos hacer es resolver el sistema de ecuaciones para nuestras variables de entrada y salida, es decir, reemplazar todos los otros términos de forma de que nuestras expresiones queden en función de estas dos variables. Si numeramos nuestras ecuaciones como 1, 2 y 3, podemos despejar la corriente de armadura de nuestra tercera ecuación y de esa forma expresarla en función del torque electromagnético. En tal caso, la corriente de armadura resulta igual a el torque electromagnético partido por K-phi. Si reemplazamos ahora nuestra corriente de armadura en la ecuación de voltaje del circuito de armadura, lo que vamos a obtener es que LA por S por
el torque electromagnético partido por kφ va a ser igual a V sub A de S menos RA por I sub A de S, en donde I sub A de S es torque electromagnético partido por kφ, y menos kφ por omega S. Ordenando esta ecuación resulta de la siguiente forma. Lo único que hice aquí es agrupar los términos en donde se tiene el torque electromagnético. Ahora, en nuestra segunda ecuación de torque, lo que debemos hacer es encontrar una expresión de omega S de tal manera que sea solo función de nuestras variables de entrada y salida. Y si se fijan, es súper sencillo porque cuando queremos sacar la función de transferencia entre nuestra entrada y salida, el torque de carga, que es una perturbación del sistema, se desprecia y por lo tanto lo único que debemos hacer es agrupar los términos donde tengamos omega S y despejarlo. Entonces eso se muestra aquí y finalmente resulta que la velocidad de S va a ser igual al torque electromagnético partido por el coeficiente de inercia por S más B, donde B es el coeficiente de roce más ventilación. Ahora, si reemplazamos la ecuación de velocidad en nuestra ecuación de el voltaje del circuito de armadura, lo que vamos a obtener que el V sub A S va a ser igual al LA S más RA partido por kφ por el torque electromagnético más el kφ por omega, pero omega es igual al torque electromagnético partido por J por S más B. Y fíjense que ahora llegamos a una expresión en donde solamente se tiene una dependencia del voltaje de armadura, que es nuestra variable de entrada, y el torque electromagnético, que es nuestra variable de salida. Si agrupamos estos términos en función del torque electromagnético, finalmente lo que obtenemos es que el voltaje de armadura va a ser igual a este término, que contiene los parámetros del circuito de armadura y también los parámetros mecánicos, multiplicado por el torque, y eso se puede simplificar o resolver de tal manera de que se tenga un término un poco más ordenado. ¿Sí? Lo único que se está haciendo aquí es hacer la suma de las fracciones. Finalmente, nuestra función de transferencia que relaciona el torque electromagnético con el voltaje de armadura es igual a esta expresión que aparece acá. Resolviendo el denominador de esta expresión, lo que tenemos es una nueva expresión en donde se va a tener un término que es función de S al cuadrado, un término que es función de S y un término que es solamente función de las constantes o los parámetros de la máquina. De esta forma, hemos encontrado nuestra función de transferencia entre el torque y el voltaje de armadura y nuestra máquina ahora se puede representar a través de esta función de transferencia. O dicho de otra forma, ahora nuestra máquina de corriente continua puede ser representada a través de un diagrama de bloques. Y vamos a conocer el torque electromagnético o lo que pase con el torque electromagnético a partir del voltaje de entrada. En la máquina de corriente continua no solamente se tiene una relación entre el voltaje de armadura y el torque electromagnético, sino que también se puede tener una relación entre el voltaje de armadura y la corriente de armadura, que podría ser otra variable de salida, o la tensión inducida, E sub A, o la velocidad, si es que quisiéramos conocer la velocidad de la máquina o cómo cambia la velocidad de la máquina en función del voltaje de armadura. Y también podríamos determinar, por ejemplo, la posición del rotor de la máquina en función del voltaje de armadura. Recuérdense que la posición angular es igual a la integral de la velocidad de rotación. El procedimiento para determinar estas otras funciones de transferencia es exactamente igual al descrito anteriormente para el torque y el voltaje de armadura. Otra forma de analizar el comportamiento transitorio de la máquina de corriente continua es a través del estudio de sus variables de estado. Esta representación puede derivarse nuevamente a partir de nuestras ecuaciones que representan a la máquina en el dominio del tiempo. Es decir, la ecuación de voltaje del circuito de armadura, la ecuación de balance de torque y la ecuación de ligazón. El primer paso es definir los estados del sistema, o también llamadas las variables de estado. Recuerden que
las variables de estado son las variables de un sistema que pueden representar su estado dinámico completo en un instante de tiempo. Estas variables tienen que ser linealmente independientes. En la máquina de corriente continua vamos a tener dos variables de estado. La primera vamos a definirla como la corriente y la segunda será la velocidad de la máquina. Si nosotros derivamos la primera variable de estado, es decir, si hacemos la derivada de x a de t o x punto, esto va a ser igual a la derivada de la corriente con respecto al tiempo o y punto. De igual forma, para la velocidad, x2 punto va a ser igual a omega punto. El segundo paso es reemplazar nuestras variables de estado en las ecuaciones del dominio del tiempo. Si hacemos esto, la ecuación de voltaje resulta de la siguiente forma, en donde se tiene que x1 va a ser igual a menos RA partido por LA por x1, menos Kφ partido por LA por x2, más 1 sobre LA por el voltaje de armadura. Por otro lado, x2 punto va a ser igual a Kφ partido por el J equivalente por x1, menos B partido por el J equivalente por x2, menos 1 partido por J equivalente por el torque de carga. Este sistema de ecuaciones en variables de estado lo podemos representar de forma matricial. Y el resultado es esta ecuación matricial que se muestra en pantalla, en donde la derivada de nuestras variables de estado va a ser igual a una matriz llamada matriz de estados multiplicada por las variables de estado más una matriz denominada matriz de entrada multiplicado por nuestras variables de entrada o variables de control. Una representación más compacta de este sistema matricial es el que se muestra aquí, en donde es la misma representación anterior, pero ahora compactada en vectores y matrices. Un resultado importante que se puede obtener a partir de esta representación en variables de estados es la determinación de la estabilidad de la máquina de corriente continua operando en lazo abierto. Esto se puede determinar directamente estudiando los autovalores de la matriz A. En tal caso, los autovalores resultarán igual a el determinante de S por la matriz de identidad menos la matriz A. Si resolvemos el sistema matricial anterior, llegamos al siguiente polinomio característico. Las raíces del polinomio anterior corresponden a los polos de la función de transferencia de la máquina de corriente continua en lazo abierto. Y si recuerdan de teoría de control, cuando los polos se encuentran en el semiplano izquierdo son estables y si se encuentran en el semiplano derecho van a ser inestables. En este caso podemos apreciar que los polos de la máquina de corriente continua son siempre estables debido a que los parámetros RA, LA, B y J equivalente son siempre positivos. De esta forma se concluye que la máquina de corriente continua siempre es estable en operación en lazo abierto. Esta es una característica súper importante en sistemas de control y fue uno de los principales motivos porque el uso de la máquina de corriente continua se popularizó tanto en sistemas de control en donde se requería, por ejemplo, un preciso control de la velocidad de la máquina o de la posición de la máquina. El último aspecto que vamos a considerar de la máquina de corriente continua es su representación en diagrama de bloques. Este se puede derivar directamente a partir de las ecuaciones de la máquina en el dominio de Laplace. Esto fue hecho parcialmente cuando encontramos la relación o la función de transferencia entre el torque electromagnético y el voltaje de armadura. En la figura 11 se muestra el diagrama en bloques de la máquina de corriente continua operando en lazo abierto. Fíjense que este diagrama de bloques es realimentado. En el lazo directo entre el voltaje de armadura y la corriente de armadura se tiene la ecuación de voltajes de la máquina. Y en el lazo de realimentación se tiene el bloque o la función de transferencia de la ecuación mecánica de la máquina. Otras variables que aparecen en este diagrama de bloque es el flujo de la máquina o Kφ y el torque de carga
que se representa como una perturbación del sistema. En el esquema de la figura 11 se consideró que el flujo de campo se mantiene constante y por eso este flujo se representa solamente por una ganancia. Pero en la máquina de corriente continua operando en un amplio rango de velocidad por debajo y por sobre la velocidad de operación, cuando se empiece a operar por sobre la velocidad nominal de la máquina, entonces el CAFI ya no será constante y se deberá cumplir la relación de flujo o de campo debilitado. Las características del sistema o del diagrama en bloques de la máquina de corriente continua son las siguientes. El circuito de armadura tiene una dinámica rápida y esto se debe a que la constante de tiempo tau sub A, que es igual a la inductancia de armadura partido por la resistencia de armadura, es pequeña. El circuito de campo tiene una dinámica lenta, esto considerando la máquina en conexión independiente en donde se aplica realmente este esquema de control. Esto se debe a que la constante de tiempo tau sub f es igual a LF partido por RF y esto generalmente es un valor alto. Principalmente se debe a que la inductancia de campo tiene un valor grande. Por otro lado, la respuesta dinámica del circuito mecánico es lenta, ya que la constante de tiempo tau sub m, que es igual a J partido por B, es alta. De esta manera, cuando ustedes estudian, por ejemplo, el control de la máquina de corriente continua, pueden desacoplar los lazos de corriente y de velocidad, o el lazo interno y el lazo externo, ya que la constante de tiempo del circuito de armadura es mucho más pequeña que la constante de tiempo mecánica tau sub m. Con esto damos por concluido el capítulo de máquinas de corriente continua. Espero que lo analizado en este capítulo les sirva para sus cursos futuros y también para su desempeño profesional. No se olviden que cualquier duda o consulta me la pueden hacer a través del correo o mediante el foro en el aula virtual. Muchas gracias por su atención.